Hola a todos. Estamos con la serie sobre pelvis. Es el podcast de la SECOT, Entre Traumas, que tenéis en las redes sociales, en varias plataformas para escuchar y para ver. Y continuamos con nuestros tres expertos en fracturas de pelvis y acetábulo. Vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante porque es poco frecuente y bueno, pues como todo lo que es poco frecuente pues llama mucho la atención y es jugoso. Sois apasionados de la pelvis y del acetábulo y os gusta mucho el tema también de las fracturas envejecidas, secuelar, patología inveterada. Contarnos un poquito sobre este tema. ¿Por qué os gusta tanto dentro de lo que es la pelvis y el acetábulo este tema en concreto? Bueno, la calidad de vida de un paciente que no ha sido tratado, que ha sido abandonado, sea con una fractura de pelvis o con una fractura de acetábulo, puede ser un serio problema, un hándicap enorme para su vida. Entonces, por ejemplo, tenemos el capítulo de algunas fracturas de acetábulo que no han sido tratadas o abandonadas, como puede ser una transversal, y Le Tournelle era en grado de quitar la parte de callo que se ha formado y reunir nuevamente el acetábulo. Pero esa es una de las cosas más difíciles, porque el acetábulo tiene un diámetro anteroposterior, y si tú le quitas un poquito más adelante y menos atrás, o sea, no van a encajar perfectamente. Entonces esa es un arte como el origami que después tiene que... Y Le Tournelle en eso verdaderamente era un maestro. Las Y pelvis. las pelvis envejecidas, eso es un problema. O sea, puede ser que haya pacientes que eso no pasa ahora, pero que tú no hayas podido operar o que te llegan después de un accidente y no le han tratado la pelvis y entonces tienen una situación anatómica muy fea, una deformidad importante y entonces necesitas hacer cirugías que son muy complicadas para restablecer. O sea, tienes que reproducir las fracturas iniciales, recorrerlas y reducirlas. Pero eso, sea para el cirujano que para el paciente, es un empeño importantísimo. Y yo creo que el paciente no debe ser jamás abandonado. O sea, hay que hacer todo lo posible para que no llegue a ser una secuela con su fractura. ¿Y ustedes ven más o menos secuelas que antes? Yo veo más. Yo veo mucho más. ¿Y por qué se ven más secuelas? ¿Se Bueno, abandonan más pacientes? abandona más pacientes porque el afán, la salud en mi país tiene una situación muy particular, sobre todo la salud pública. Hay una crisis importante y lo que quieren operar son artroscopias, los reemplazos, la fractura y abandonan a los pacientes. Cuando ya están abandonados, estos pacientes van y recurren y me buscan, obviamente. Pero me buscan sobre todo las pelvis, más que el acetábulo, porque el acetábulo se puede movilizar en con muletas con la otra pierna sin ningún problema. Pero las pelvis que son abandonadas, que son verticalmente inestables y que tienen dolor, psicológicamente el paciente está más frustrado porque sabe que puede mover sus piernas, pero que no puede caminar. Que es contrario con el que tiene una lesión medular. El que tiene una lesión medular ya sabe que hasta ahí llegó. Pero el paciente con una lesión envejecida, inveterada, de pelvis o secuelar, no tratada, está muy frustrado y emocionalmente está muy afectado. Yo tengo una visión un tanto distinta. Creo que ahora concurren dos fenómenos distintos. Uno es, hay más gente que se salva del trauma en una lesión pelviana y antes se moría en el lugar del accidente. Y probablemente en algunos lugares estos queden en una etapa secuelar por la causa que lo condicionale. Pero también tenemos menos complicaciones que las que teníamos 30 años atrás, porque tanto para el primer fenómeno como para el segundo concurre algo que es la educación. Hemos educado a nuestros colegas más jóvenes para prestarle atención al politraumatizado, para tratar la lesión pelviana en etapa temprana, para fijarlo mediante el uso de tutores externos y evitar desplazamientos secundarios, para hacer osteosíntesis definitivas mucho más temprano. Y eso tiene una sola palabra, educación. Y yo creo que aquí en España el mérito hay que dárselo a Pedro, porque
Esta semana concluido el curso número 26 y 29, dependiendo qué es lo que se cuenta como comienzo. Y realmente que alguien haya podido hacer 29 ediciones de un curso para formar a sus paisanos, de transmitirles su conocimiento desde un pequeño hospital. Cuando digo Pedro me refiero a Pedro Cano, todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Transmitir a sus paisanos desde un pequeño hospital en Orihuela, cómo mantener vivo al paciente, a llegar ahora a explicarles cómo tratar las secuelas. Es todo el recorrido personal de él en su formación y la generosa distribución de ese conocimiento que fue costoso adquirir, entre otros, para que no tengan que hacer una curva de aprendizaje tan larga. Yo creo que eso es valiosísimo. Y ellos dos también se dedican a hacer lo mismo y a mitigar el dolor de sus connacionales a partir de la educación. Porque la secuela pelviana es altamente incapacitante, pero el cirujano que pretende operarla con poco conocimiento puede generar mucho más daño de lo que ha hecho el trauma inicial. O sea que el nombre del juego es educación. ¿Por qué la humanidad es la humanidad? Porque se trasciende, se enseña, se educa. Siempre habrá un discípulo que supera al maestro. Eso es una ley. No hablan de ustedes, ¿verdad? ¿Ah? No hablan de ustedes. Estoy hablando de Pedro, estoy hablando de Letournel. El Letournel educaba. Pedro. Y Pedro durante todos estos años ha trascendido porque ha educado a sus connacionales, ha abierto esa visión que le ha abierto una visión para poder entender para los españoles, y no solamente españoles, porque viene mucha gente de afuera también a participar en ese curso. Y lo meritorio de todo esto es que Pedro ha logrado reunir un equipo. Yo soy el más nuevo, yo tengo apenas 8 años viniendo consecutivamente. Fui el último que entró en el grupo, pues Michelle y Carlos tienen mucho más años que yo, pero de verdad que es un curso muy agradable, muy dinámico, y este año que acabamos de terminar hoy, el curso, pues el nivel ha sido muy alto de los participantes, con un buen conocimiento anatómico, y ha estado muy bueno. Y esperemos que sigamos en esto unos años más, ¿no? Y se den las oportunidades. ¿Creéis que es algo, no una obligación, pero un deber del cirujano experto educar? Obviamente. El maestro tiene que educar a sus discípulos, siempre. Desde el principio de los filósofos, desde Sócrates con Platón y Platón con Aristóteles, hasta hoy siempre va a haber un discípulo que supera al maestro, porque va a crear ideas. Pero si el maestro es mezquino con sus conocimientos, va a estar solo, no es ningún maestro. No es maestro. Pero No es maestro. espérate, disculpa, Adrián. ¿Cómo voy a pretender yo que he superado Letournel, que tiene 3 monografías? Está bien, probablemente Letournel escribió mucho, creó las ideas, que hoy en día crear esas ideas hacen que a través de los años y con la tecnología tú entres en un estado reflexivo de cómo puedo mejorar la técnica de Letournel, cómo yo puedo mejorar la técnica de Michel o de Sansi, o los que vienen detrás de mí, cómo pueden mejorar las técnicas aprendidas por mí. Pero eso es la reflexión. Y tú, obviamente, yo sí considero que tanto Sansi como tú han superado con creces a su maestro. No, mira. Sí, hay que decirlo con humildad, está bien, lo dices con humildad, pero es la trascendencia. Y ustedes han trascendido, Sansi con sus discípulos, tú con tus discípulos, conmigo, eventualmente yo con las nuevas generaciones que estamos formando, es la trascendencia y crear ideas. Yo aprendí contigo muchísimo y me diste las bases y el conocimiento letourneliano, porque es una filosofía. Sí. Letournel es una filosofía. Letourneliano, y con los años yo he ido modificando muchas de las técnicas aprendidas por Michel. La cirugía mínimamente invasiva, que podemos hacer en acetábulo, cuando sí, cuando no, pero eso es un proceso evolutivo de la conciencia. De la conciencia. A ver, inevitablemente quien ha sido receptor de una transmisión generosa de conocimiento, si no es una mala persona, va a reproducir eso. Y creo que el fenómeno para nosotros ha sido que alguien se preocupó porque aprendiéramos y nos abrió su corazón y nos transmitió su conocimiento, que fue costoso. Compartió. ¿Sí? Porque quiero rescatar de lo que decía Michel. Cuando Letournel me recibió, me dijo: estos son mis cotilos, puedes hacer con ellos lo que quieras, y me dejó llegar a su archivo y fotografiar caso a caso, leer el protocolo quirúrgico. Y en mi país no te enseñaban de esa forma.
La gente era marreta en entregarte conocimiento, probablemente porque hayan sido amarretes con ellos. ¿Sí? Entonces, quien ha recibido ese buen trato tiene la obligación moral de retribuir. O sea que el cirujano viejo tiene la obligación de formar al joven, porque el conocimiento no se puede ir con uno de este mundo. Y como no lo grabamos en piedra, ni pintamos en Altamira, lo grabamos en el corazón y en el cerebro de nuestros discípulos. Y ellos nos van a recordar por la capacidad de entrega que hayamos tenido. Tal vez mucho más allá de nuestras propias capacidades técnicas, porque nos superarán técnicamente, pero por lo menos recordarán que algo o en algo contribuimos a que crecieran. Sí, les creamos la duda a través del conocimiento. Y esa duda hace que el que quiera, el curioso, vaya más allá. Sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue educando. Ellos son la flecha y nosotros el arco, como Khalil Gibran, ¿no? Todos tenéis en vuestros hospitales la opción de tener cirujanos que vienen a aprender con algún tipo de programa, bien sea con becas o con fellows o algún tipo de sistema para organizado. Sansi tiene su fellow en su hospital italiano, lo puede decir. Yo me formé con 2 años con Michelle y yo tengo mi programa. El programa ahorita de trauma pelvis está 2 años del fellow, es universitario, ya es avalado por la universidad más importante del país porque es un programa científico, se hace trabajo de investigación, se hace publicaciones. Durante 2 años. Durante 2 años, sí, porque para aprender pelvis no es un curso AO que se aprende pelvis, no es una semana rotando. O sea, puede ser que un curso AO te dé la idea, o rotar 8 semanas, porque también nosotros permitimos rotaciones de 1 mes, de 2 meses, hasta de 3 meses. Igual que ustedes, ¿no, Sansi? En el italiano. Y lo hacemos, y lo recibimos. En mi caso en particular no es remunerado. No es remunerado porque... Lo entiendo. Sí, puede ser que en un futuro, a través de una fundación, se consiga cierta beca para que esté cómodo el que venga del exterior. Es una manera de empezar, ¿no? Una manera de empezar. Mira, yo he podido ayudar a muchos italianos que han aprendido de mí. He tenido más dificultades en recibir gente del exterior que me pedía y no se dieron las circunstancias para que yo pudiera, digamos, acogerlo. Por el proceso administrativo, quizás, que a veces... Administrativo, dinero, circunstancias que yo estaba cambiando hospital. A propósito del hospital, yo quería hablar de la organización. Hay muchos hospitales que tienen tantísimo trauma y entonces de vez en cuando abandonan al paciente con la pelvis. O consideran que la lesión es mínima, vamos a dejarlo así, o que tienen demasiado trabajo. Entonces, organizar o concentrar las pelvis también puede ser muy útil para quitarle ese problema a quien no... ¿Te refieres a concentrar las pelvis en un centro dentro de una ciudad o de un país, varios centros? ¿O dentro del servicio una persona o 2 que se dediquen a eso? Sería el ideal. Bueno, ambas cosas, pero en los grandes hospitales, no sé, últimamente me tocó uno que le hicieron un fémur, le hicieron de todo y tenía una luxación sacroiliaca mínima, entonces no lo operaron, pero según mí no lo operaron porque los tipos tienen demasiado trabajo y pensaban que eso no era irrelevante. No iba a dar tanto problema. Sí, en cambio... Okay. Bueno, es una buena reflexión final, que es importante educar y también centralizar estas lesiones, ¿no? Porque no son tan frecuentes y están repartidas, ¿no? Entonces generan cirujanos que están operando pocos casos y no tienen tampoco un sitio de referencia donde aprender. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante lo que habéis hablado de Pedro y su labor educacional en España, que es de valor incalculable. Y bueno, muchas gracias otra vez por teneros aquí, y yo creo que los oyentes pues van a tener bastante información acumulada sobre la pelvis, y muchas gracias y esperamos teneros otra vez aquí en Entre Traumas. Gracias a ti, Alina, por la invitación y poder estar aquí compartiendo.